Bueno, pues buenos días a todos de nuevo. Cambiamos de tercio, cambiamos de bloque y cambiamos de panorama en ambos sentidos, tanto en el campo del contenido como en el perfil de los ponentes. Pasamos al segundo bloque de este curso de verano sobre resolución de conflictos, paz, género y desarrollo, con un título que hemos elegido en esta ocasión que se llama Desarrollo y Paz Sustentable. Vamos a comenzar el bloque con Marta Iglesias López. Ella es licenciada en Periodismo y experta en Información Internacional y Países del Sur por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es responsable de la acción internacional en el Movimiento por la Paz, el MPDL, es más conocido por las siglas, donde también ha sido responsable del Departamento de Comunicación y Marketing. Es profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid, de la asignatura de Ayuda Internacional y Cooperación para el Desarrollo, y es vocal de incidencia política en la Junta de Gobierno de la Coordinación de la ONGD de España y forma parte del patronato de Funderética, Fundación Europea para el Estudio y la Reflexión Ética. Un perfil completamente diferente al anterior. Tenemos por primera vez en estas jornadas a una periodista de formación y ella nos va a hablar sobre construcción de paz y desarrollo sostenible, el papel de la sociedad civil, un tema al que ya hemos aludido en la anterior ponencia. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos y la audiencia es toda tuya. Hola, buenos días. Gracias por la invitación y gracias también por organizar este tipo de cursos y de espacios de reflexión que yo creo que de alguna manera es lo que nos ayuda, ¿no? A avanzar y a ir viendo, buscando por lo menos el camino por el que tenemos que ir tirando. Y me gusta justo en el momento en el que me ha tocado intervenir porque creo que es muy interesante aterrizar, ¿no? Voy a cambiar por completo de registro. Acabamos de estar en el nivel europeo. Creo que es muy importante, muy necesario que seamos conscientes y tengamos un ojo puesto en los diferentes niveles. Y yo voy ahora a bajar completamente a la tierra, ¿vale? No al lugar donde se toman las decisiones, ¿no? Sino directamente donde tenemos los pies todos y cada una de nosotras. Y creo que tener en cuenta esas distancias, ¿no? Esas cercanías y esos vínculos es muy importante para esas decisiones que tenemos que ir tomando. Voy a intentar estructurar la ponencia, la intervención como en dos momentos, uno un poco más teórico y me vais a perdonar porque seguramente voy a comentar cosas que seguro que ya todas y todas sabéis, pero me parece importante empezar por lo básico porque hay veces que los matices nos ayudan a entender las cosas, ¿no? Entonces, bueno, os pido perdón si son cosas que ya sabéis, seguro que sí, pero bueno, vamos a empezar por lo básico y voy a terminar con una segunda parte explicándoos un poco cuál es el modelo de trabajo que desde el Movimiento por la Paz, el MPDL, tenemos en nuestro enfoque de construcción de paz y de trabajo para este tema, ¿no? Y cuando me preguntaban por el contenido de la ponencia y cuando me lo pedían, nos parecía muy importante rescatar cuál es el papel de la sociedad civil, ¿no? Hemos visto cuál es el papel y cómo funcionan algunas de los diferentes actores. Acabamos de ver el ejemplo de una institución como la Unión Europea, ¿no? Pero nos parece muy importante, sobre todo cuando hablamos de paz, seguridad, desarrollo, que tengamos muy claro cuál es el papel que como ciudadanos y ciudadanas y como sociedad civil organizada jugamos en la construcción de estas políticas, ¿no? Porque al fin y al cabo todo se estructura en políticas. Entonces, bueno, voy a intentar ceñirme al tiempo porque así me gustaría dejar una última parte para la reflexión y ese compartir. ¿Funciona así? Vale. Quiero empezar desmontando algunas de las creencias que yo creo que contribuyen a que nos pase lo que nos pasa a día de hoy, ¿vale? Sobre todo en este ámbito en concreto de la construcción de la paz. Primera falsa creencia que creo que tenemos sobre la mesa es que la conducta violenta es innata. Error. La conducta violenta no es innata. Pero esto es lo que nos enseñan y es lo que muchas veces impera en nuestro entorno. Parece ser que las guerras han sido inevitables, que el hombre está predestinado y que tiene los genes previstos para pelearse con el otro porque no tenemos recursos para hacer lo contrario, ¿no? Bueno, esto es una creencia que nos ayuda a generar quizá el ambiente muchas veces de violencia que tenemos en nuestro entorno en los diferentes niveles. Segunda falsa creencia. El conflicto es negativo. Nos enseñan y nos educan a evitar el conflicto. El conflicto es algo que nos molesta y como nos enseñan a que para ser felices tenemos que estar cómodos, como el conflicto no es cómodo,
pues es algo que hay que intentar evitar ante toda cuestión. Y por último, y eso lo mencionaba también Nicolás en la anterior ponencia, la competitividad es necesaria. Es justo la competitividad aquello que nos hace avanzar y evolucionar, porque es lo que nos hace tener un afán de superación, es lo que nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos para seguir avanzando, ¿no? O sea, son mantras que vamos teniendo en los diferentes espacios en los que nos vamos moviendo, ¿no? Afortunadamente hay gente que se ha dedicado a buscar evidencias científicas y empíricas de que esto no es cierto, ¿no? Os invito, si os apetece y tenéis tiempo, a ver la Declaración de Sevilla, donde vais a encontrar, se reunieron en su momento diferentes científicos, filósofos y expertos de diferentes materias para desmontar muchos de estas premisas, ¿no? Y efectivamente, lo que sí podemos decir con evidencias empíricas y científicas es que la violencia es una elección. No es que estemos predestinados para ser violentos, no. O sea, estamos predestinados para lo contrario. Y si yo decido optar por la violencia para solucionar las cosas, siempre es una elección libre, ¿vale? Y partimos de esta base, porque esto nos ayuda a reconstruir por completo el esquema mental que tenemos de funcionamiento y nos abre un mundo de posibilidades completamente distintas. Puede que más incómodas, pero seguro que mucho más acertadas. Segunda evidencia, el conflicto es necesario y además es que es inevitable. O sea, el conflicto está en la vida. Es bueno, sano, que cada uno pensemos lo que pensamos y probablemente no todos pensemos lo mismo. Afortunadamente, no todos pensamos lo mismo. Y ese es en ese encuentro de la diferencia, del disenso, donde vamos a encontrar el crecimiento personal. Entonces, es muy importante que nos enseñen a gestionarlo. Eso es otra cosa. Gestionémoslo bien. Pero no lo evitemos, porque si lo evitamos nunca vamos a crecer. Seremos mucho más pobres, seremos mucho más ignorantes, o sea, tendremos que educar a personas valientes y creativas para gestionar bien los conflictos. Y por último, respecto a la competitividad, y esto sí lo decía Nicolás en la anterior intervención, realmente el desarrollo surge de la colaboración. El avance de la ciudadanía, el avance de la población surge siempre que partamos de un espíritu colaborativo y no competitivo, porque partimos de la base de que yo no puedo desarrollarme a mí misma, yo no puedo ser feliz si el resto y mi entorno no lo son. Entonces, partiendo de esa base, para yo ser más feliz tendré que colaborar con otros para que también lo sean y todos seremos mucho más felices. Partiendo de esa base, la competitividad no tiene cabida en este espacio, ¿no? Bueno, partiendo de estas evidencias, os voy a comentar brevemente los conceptos en los que nosotros como organización nos basamos para el trabajo que realizamos. Insisto, perdóname porque hay cosas que voy a pasar rápido porque estoy convencida de que ya conocéis. Concepto de paz, ¿vale? Para nosotros, así como la paz tenemos claro que no es la ausencia de conflicto, sí la paz es la ausencia de violencia, ¿vale? Nos parece importante ir a esta definición de ausencia de violencia como la actitud o comportamiento que constituye una violación o privación del ser humano de algo que le es esencial como persona. Y ahí hablamos de integridad física, psíquica, moral, derechos y libertades. Cuando hablamos de violencia también es muy importante tener siempre el panorama de que no solamente hablamos de la guerra como violencia directa o otro tipo de violencia que no es la guerra, que nos puede afectar directamente, sino que también hablemos de la paz como prevención de violencia y ausencia de violencia estructural y cultural. Es decir, todas aquellas mecanismos, políticas que hacen que yo sea mucho más vulnerable y tenga mi dignidad y mi integridad física, psíquica, moral y derechos vulnerados. ¿Vale? De alguna manera, todas estas violencias están completamente interrelacionadas, porque de hecho la violencia estructural muchas veces puede terminar derivando en violencia directa o en más graves consecuencias en esa violencia directa, ¿no? Partiendo de este concepto de paz, el objetivo con el que la organización y con el Movimiento por la Paz trabajamos es en promover y conseguir una cultura de paz. Entiendo que conocéis la Declaración de Cultura de Paz, ¿verdad?, del 99, de la UNESCO, ¿no? ¿Sí? Por no detenerme o detenerme un poco más. No veo cabezas que se muevan, ¿no? Vale. Bueno, pues me detengo brevemente, ¿vale?
La definición de cultura de paz que se recoge en la Declaración es: la cultura de paz la conforman todos los valores, comportamientos, actitudes, prácticas, sentimientos y creencias que acaban conformando la paz. ¿Vale? Esto lo podéis encontrar en la Declaración y Programa de Acción sobre la Cultura de Paz de la Agencia Nacional de Naciones Unidas, pero también en muchos documentos, tanto de Naciones Unidas, de la UNESCO, como del propio Consejo de Europa, y ahí tenéis dos mencionados que os invito a leer, que es la Declaración de Viena sobre consolidación de la paz y la Declaración de Budapest sobre construcción de ciudadanía. ¿Vale? Vais a encontrar ahí muchos enfoques de paz, pero que nos llevan, y de cultura de paz, que nos llevan a este concepto amplio de trabajo por la paz, en la que hablamos de defensa de derechos humanos, de integridad de las personas, de libertades fundamentales, de libertad de información, libertad de expresión, de promoción del desarrollo, de igualdad de género, promoción de la educación. O sea, es un concepto muy amplio que os invito a que echéis un vistazo. Entonces, a mí lo que más me gusta de la declaración, la verdad, es que de alguna manera lo que nos invita a la declaración es no solamente a poner la responsabilidad, que la tienen, cuidado, quiero que esto se entienda bien, no solamente a poner la responsabilidad de la promoción de la cultura de paz en las instituciones y en los estados, sino que realmente es una responsabilidad compartida a nivel también individual. Va a ser muy difícil que los ciudadanos exijamos que haya unas políticas que promuevan la cultura de paz a nivel institucional si a nivel individual no somos capaces de llevarla a cabo o de manejarla en nuestro día a día. Entonces, lo que invita a la declaración es a hacer esta simbiosis entre lo individual, lo colectivo y lo estructural. Esto me parece que es un concepto fundamental que nos ayuda mucho a enfocar las cosas, ¿no? Porque hay veces que es muy fácil decir, claro, es que como la Unión Europea está muy lejos de nosotros, pues a ver qué hacen, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo que hago en mi entorno con las decisiones que se toman en la Unión Europea, por ejemplo? Entonces, eso es lo que tenemos que romper y ver cómo todos somos responsables de alguna manera, tanto en lo micro como en lo macro, ¿no? Y es una invitación, por lo tanto, a la participación de todos y cada uno de nosotros y nosotras para construir y promover esa cultura de paz. Y otra de las cosas que promueve la declaración y que está también en el mantra de todo el texto es esa invitación a hacer una pedagogía que construya comunidades, una conciencia colectiva, no solo individual, sino también colectiva, que nos haga conscientes y responsables de nuestras decisiones y de cómo nosotros podemos contribuir a esa cultura de paz. Vale, este es el objetivo que tenemos, pero ¿cómo lo hacemos? Con el proceso de construcción de paz, ¿no? Aquí sí que es verdad que si vais a los libros y a los diferentes documentos, vais a encontrar muchas definiciones de construcción de paz. Hay mucha bibliografía de construcción de paz muy vinculada a conflicto armado o a una serie de violencia específica. Nosotros entendemos el proceso de construcción de paz como una cosa bastante más amplia, ¿no? Os he colocado aquí, y ahora voy a hacer una matización, ¿vale? Esta es la definición de construcción de paz que aparece en la Estrategia Española de Construcción de Paz del Ministerio de Asuntos Exteriores, que está ahora en revisión, probablemente con el nuevo plan director, pero bueno, a día de hoy es la que prevalece. Dice, es el conjunto de acciones que permiten a una sociedad prevenir, gestionar y resolver el conflicto a través de sus propias capacidades sin recurrir al uso de la violencia. Por supuesto, es una estrategia, son acciones que nos enseñan. A mí estoy completamente de acuerdo con gestionar y resolver. Lo que no estoy de acuerdo es con prevenir. Podemos prevenir la violencia y gestionar y resolver el conflicto, porque si no volvemos al punto inicial de la intervención. Yo no quiero prevenir el conflicto, yo quiero aprender a gestionar el conflicto, ¿vale? O sea, con esa matización me parece que la definición es adecuada. Lo que nos invita a esta definición de construcción de paz, sobre todo, es a pensar en un proceso que es permanente, es decir, no, cuando lo enfoco solamente en conflicto armado, un proceso de construcción de paz, se trabaja en el conflicto y punto. Cuando hay el conflicto y cuando el conflicto ha desaparecido nos vamos, ¿no? El enfoque del concepto de construcción de paz que a nosotros nos gusta trabajar es que es una acción permanente. O sea, constantemente tenemos que estar enseñando, trabajando y aprendiendo a gestionar los conflictos. O sea, no es una cosa que empieza y termina y ya está. Es una acción permanente, constantemente, y además con una aproximación estructural, es decir, porque va encaminada a trabajar lo individual, pero también a trabajar lo estructural, que es lo que nos armoniza y nos hace trabajar conjuntamente. Y segundo, el concepto de construcción de paz que a nosotros nos gusta manejar está siempre dirigido a promover el bienestar de las personas y la seguridad humana. Y aquí
es donde me quiero detener. Nuestro concepto de construcción de paz está muy vinculado con el enfoque de seguridad humana. Cuando hablamos de seguridad, y aquí en esta sala tenemos expertos y expertas en seguridad, ¿no? Nos parece muy importante trabajar siempre una seguridad positiva, no una seguridad solo defensiva. Es decir, cuando nosotros, las diferentes teorías de la seguridad nos enseñan que hay como 3 fases para trabajar la seguridad, ¿no? Tenemos una parte que es la aceptación para garantizar la seguridad de las personas. Por ejemplo, nosotros trabajamos en comunidades o en países en conflicto, en este caso, pongamos por ejemplo. Entonces tenemos como diferentes herramientas o mecanismos para garantizar la seguridad de nuestro personal o de la población. La primera es la aceptación. Si yo no tengo una aceptación de la población para estar donde estoy, muy difícilmente voy a garantizar la seguridad de mi personal. Por poner un ejemplo diferente al concepto que estamos hablando, pero para que entendamos las 3 fases, ¿no? Primero, aceptación. Si yo garantizo la aceptación de las comunidades, si yo no trabajo la parte de la aceptación de las comunidades, de los líderes religiosos, de los líderes de opinión de la zona, y mi organización no está aceptada por ellos, es muy difícil que yo pueda garantizar la seguridad del personal. Segundo momento, disuasión. Aunque yo tenga la aceptación de la comunidad, líderes y de los diferentes actores, puede que siga teniendo amenazas contra el personal, ¿vale? Si además de la aceptación voy a tener que tomar medidas disuasorias, pues igual en un momento dado voy a tener que tener alambradas, o sea, cosas que hagan que la gente no quiera entrar, o determinados símbolos que hagan que la gente no vaya a atacar a mi personal. Y como última opción tendré la protección, porque indiscutiblemente en algunos contextos voy a tener que recurrir a la protección. Pero si yo primero empiezo trabajando la aceptación y la disuasión, la inversión en protección y el peso que tenga la protección en esa gestión de la seguridad va a ser muy diferente. Pues llevándonos ese ejemplo al concepto de seguridad y seguridad humana, lo que tenemos que trabajar es fundamentalmente la aceptación y la disuasión antes que la protección. La seguridad humana, la seguridad positiva, antes que la seguridad defensiva, pensando que la defensa va a tener que ser el último de los pasos si no me queda más remedio, ¿vale? Entonces, entendiendo como seguridad humana, y ahí también os invito a que leáis el informe de desarrollo del PNUD del 94, que es donde recoge el enfoque de seguridad humana, que también ha sido cuestionado por algunos temas, pero a mí me gusta el enfoque que recoge respecto a trabajar la seguridad humana como todas esas acciones que nos lleven a promover condiciones que generen una estabilidad estructural, ¿vale? Que haga que las personas se puedan sentir seguras, pero seguras respecto a qué y seguras en qué. Pues seguras en el ámbito económico, seguras en el ámbito alimentario, seguras en el ámbito de la salud, en el ámbito ambiental, personal, comunitario y político. Es un enfoque de seguridad completamente amplio. No solamente hablamos de la integridad de la persona, de la integridad física de la persona, sino de diferentes ámbitos de la persona que también van a garantizar esa seguridad. Si no tengo acceso a la alimentación, no tengo seguridad. Ese es el concepto amplio que nos ayuda a entender mucho del enfoque que nosotros trabajamos, ¿no? ¿Cómo vais? ¿Bien? Vale. Respecto al tema de construcción de paz y desarrollo, que es en la ponencia, si os dais cuenta, muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora nos hacen ver que cuando hablamos de construcción de paz y de paz, es imposible desvincularlo del desarrollo. Durante mucho tiempo son 2 agendas que han ido por separadas, interrelacionadas, pero nos encontramos con documentos sobre construcción de paz, cultura de paz, promoción de paz, y luego nos hemos encontrado mucha narrativa, mucho documento, mucho acuerdo sobre desarrollo. Pero de vez en cuando hay menciones, pero nos ha costado realmente unir, digo jurídicamente y en textos oficiales, estos 2 ámbitos. Pero afortunadamente los 2 caminos están convergiendo y eso nos lleva a un escenario también, yo creo que distinto. De hecho, en el informe que os digo del PNUD, del 94, el concepto de seguridad humana hace referencia efectivamente a este enfoque de desarrollo. Si nos vamos a la Declaración de Cultura de Paz, que comentaba antes, del 99, de la Asamblea General de Naciones Unidas, vais a ver que el enfoque que le da y uno de los requisitos para promover esa cultura de paz es promover el desarrollo de las personas, la sostenibilidad del planeta y promover el derecho al desarrollo, también Declaración de Naciones Unidas.
Y afortunadamente llegamos al 2015, y aquí voy a pasar muy por encima porque tenéis un espacio específico para la Agenda 2030 mañana, así que ahí no me voy a detener porque ya lo vais a ver mañana mucho mejor, pero sí es lo que nos hace que estos dos espacios y caminos que han ido, aunque vinculados, separados, de repente lo encontramos en un solo documento, todo completamente interrelacionado. Y cuando uno ve esto dices, Dios mío, menos mal. Os confieso que la Agenda 2030 no es mi agenda. Indiscutiblemente, si me hubieran preguntado a mí, yo hubiera hecho otra agenda. Seguro que si os hubieran preguntado a vosotros, hubiéramos hecho otra agenda y entre todos otra agenda diferente. Pero sí es verdad que hay que reconocerle a la Agenda 2030 un valor específico y es el consenso que ha generado, con todas las debilidades que tiene, para empezar, en derechos de la mujer, para continuar en enfoque de migración, derechos humanos, o sea, en fin, podríamos aquí hacer un debate. Pero es verdad que no deja de ser un documento de consenso en el que muchos países han firmado cosas que sería impensable pensar que se han firmado, ahora ver la implementación cómo se hace, pero bueno, creo que es un documento y un texto que tiene interesantes avances respecto a textos anteriores, ¿no? Y cuando hablamos de esta vinculación entre paz y desarrollo, sin duda es uno de los documentos, o es uno de los primeros documentos que deja claro esta intervinculación entre el desarrollo, la paz, la seguridad y los derechos humanos. Y si vais al texto, lo vais a encontrar desde el análisis que hace del contexto que lleva la agenda, cuando habla de Our World. Ahí vais a encontrar perfectamente que una de las situaciones a las que intenta hacer o reaccionar la Agenda 2030 es al elevado índice de seguridad y de riesgo para la vida de las personas. Y está claramente mencionado el tema de la paz. Los 5 principios que tiene la agenda de Planet, People, Prosperity, Partnership, los 5, uno de ellos es Peace, principalmente, ¿vale? Nunca sabremos si es porque empezaba por P, porque esto de la comunicación de la agenda ha sido algo muy importante en el lanzamiento y tenían que buscar palabras que empezaran por P, por eso derechos humanos nunca ha podido estar. Pero bueno, dicen que está dentro de paz, lo vamos a comprar. Pero bueno, en cualquier caso, Peace es uno de los 5 principios fundamentales de la agenda. Si vamos a la visión, en el apartado de visión de la agenda, vamos a encontrar una referencia a un mundo libre de violencias y miedos, fundamental. Y por último tenemos ese objetivo 16, que insisto, no me voy a detener en él porque seguramente lo vais a ver mañana con mucho más detalle, que indica y que invita a promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. O sea que aquí tenemos un espacio y un documento donde ambos espacios de trabajo quedan completamente interrelacionados. Vale, y siguiente pregunta. La sociedad civil, ¿qué pinta en todo esto? ¿Y cuál es el papel que nos corresponde, ¿no? Si vamos a los textos, también declarativos, podemos encontrar en la propia Declaración de Cultura de Paz, si vas al artículo 5, habla de la responsabilidad de los Estados para generar esta cultura de paz, pero si te vas al artículo 6, lo que habla es de la importancia y el papel que tiene la sociedad civil en esa promoción de cultura de paz y en esa exigibilidad a los Estados para esa promoción y cultura de paz. Podemos ir a textos de la Comisión Europea, la comunicación que tienen específica en 2012 sobre el papel de la sociedad civil. En la Agenda 2030 encontramos un espacio específico y también es música celestial para la sociedad civil, porque por fin se reconoce el papel que la sociedad civil va a tener en la implementación de la agenda. Todos los actores, pero de manera específica hay un apartado para sociedad civil. Y por último os recojo el Consenso Europeo de Desarrollo, que no sé si habéis tenido la oportunidad de echarle un vistazo, si no os invito a que lo hagáis, que es del año pasado, en el que en su artículo 88, muy debatido, muy peleado porque casi no sale adelante, pero bueno, al final conseguimos que saliera, recoge muy bien cuál es el rol y el papel que la sociedad civil tiene en todo esto, del desarrollo y la paz. Y os lo resumo aquí en 3 espacios diferentes, ¿no? O sea, en 3 roles diferentes de la sociedad civil, todos ellos combinados y yo creo que ninguno, o sea, a los que no podemos renunciar a ninguno de ellos. Primero y fundamental, y quizá a veces el más olvidado, el político. Muchas veces se nos atribuye a la sociedad civil organizada o a las ONGs, pero bueno, con las ONGs somos una parte de esa sociedad civil organizada. Por supuesto, como el segundo que tenéis aquí, que es como actores proveedores de servicios. Cuidado con este rol. Efectivamente somos proveedores de servicios, pero siempre con una premisa y es nunca sustituir el rol del Estado. O sea, el Estado es el responsable y solo en algunas circunstancias, cuando eso no se da o no se puede dar, la sociedad civil puede contribuir por la protección de las personas y la provisión de esos derechos de las personas a proveer algunos servicios, pero siempre con el mantra de no es mi trabajo, es el de otro. ¿Vale? O sea, mucho cuidado con eso.
Un rol de sensibilización a la ciudadanía, porque sin duda somos ciudadanía organizada y el acceso y la cercanía a la ciudadanía lo que nos hace es tener una responsabilidad de evidenciar y visibilizar aquello que estamos viendo que pasa en los diferentes ámbitos a los que nos dediquemos, o esa reflexión que tenemos, o esas realidades que vemos, ¿no? Y ahí tenemos una responsabilidad de contar y de sensibilizar al respecto. Y luego el rol político que muchas veces se nos olvida. Y es ese rol en el que nos invitan, y estas tres están muy bien recogidas en el Consenso Europeo de Desarrollo. 1, diseñando, asesorando y monitoreando las políticas públicas. Somos actores relevantes para la construcción de políticas públicas, pero también tenemos la obligación de monitorear y exigir que se cumplan y que además sean adecuadas, ¿vale? O sea, se nos invita a las dos cosas. Y, por supuesto, y en este caso, esto como es el Consenso Europeo de Desarrollo y está enfocado a las organizaciones europeas, también con un rol de fortalecer la sociedad civil de terceros países, ¿vale? Pues lo menciono ahí, pero bueno, si hablamos de sociedad civil en general, esto no sería relevante. Bueno, dicho esto, os paso a compartir un poco, aterrizando, como os decía, a la tierra, ¿no?, el modelo que desde la organización tenemos para poner en marcha esto. Y vais a ver que es un modelo que tiene 4 componentes, uno principalmente de protección, no sé si lo veis porque está muy pequeñito, pero si no, bueno, os los comento muy rápido, no me puedo mover. El amarillo habla de la protección de las personas, el rojo habla de la reparación en derechos humanos, el tercero, que es el verde, habla del restablecimiento de los derechos humanos y el cuarto habla de la visibilización de la vulneración de derechos humanos, ¿no?, y de las situaciones por las que pasan las personas que sufren la violencia. A nosotros esto nos gusta estructurarlo en estos 4 ámbitos, pero las 2 flechas que veis ahí, que tampoco vais a poder leer, tenéis una fecha, o sea, yo aglutinaría todo este trabajo, aunque algunos de ellos están interrelacionados, todo este enfoque que nosotros tenemos se articula en 2 líneas fundamentales. Una, lo vais a tener aquí, bueno, antes de pasar, porque luego no lo voy a mencionar, pero veis que la parte del género es como una parte fundamental y ahora también os explico el porqué, ¿vale? Pero bueno, de alguna manera estas 4 partes del proceso nosotros las articulamos en 2. Una primera parte en la que tenemos una atención inmediata a las personas que están sufriendo la violencia, porque indiscutiblemente hay situaciones de conflicto, y a minimizar los efectos de la violencia directa, ¿vale? Es lo que nosotros llamamos realmente la ruta de protección y autoprotección cuando trabajamos en situaciones de prevención de violencia o de violencia. Y, por último, en un segundo bloque lo que intentamos es promover las transformaciones de condiciones culturales y estructurales tanto en el medio como en el largo plazo, ¿vale? Lo que queremos es cambiar las estructuras que están facilitando o promoviendo incluso a veces la violencia. Y es lo que nosotros llamamos ruta de fortalecimiento asociativo o comunitario. Todo el trabajo que hacemos se articula en estos 2 ejes. O protegemos o facilitamos la autoprotección o trabajamos el fortalecimiento de las organizaciones a nivel comunitario o asociativo para que realmente puedan ejercer su rol y exigir los derechos y la prevención de violencia que se les debe, y la protección que se les debe. Lo importante de este enfoque que tenemos es que es un enfoque que se retroalimenta uno a otro. Es decir, dependiendo de la situación tendremos que empezar por uno o por otro, pero es muy importante que cuando hagamos este trabajo lo hagamos pensando en el siguiente o en el previo. Es decir, y yo sé que esto va en contra de algunas organizaciones humanitarias que trabajan en la protección de las personas, ¿no?, pero es muy, muy, muy importante que cuando trabajemos en acción humanitaria o en protección específica de las personas, trabajemos con un enfoque vinculado con lo que va a venir después. Y cuando hablamos de acción sin daño, no hablemos solamente de acción sin daño en el ahora, sino acción sin daño en lo que va a venir después. Hay muchas intervenciones en humanitaria, muchas intervenciones en protección, que lo que hacen es llegar, trabajar y se van sin saber las consecuencias o sin importar las consecuencias de lo que venga después. Ellos lo argumentan, y hay organizaciones importantes que tienen este enfoque, ellos lo argumentan diciendo, es que si me pongo a pensar en el impacto que tiene lo que voy a hacer, probablemente no lo haga y pierda vidas. No cuesta tanto. No cuesta tanto ponerte a pensar cuál es el impacto real que va a tener tu acción. Puedes que salves las mismas vidas e incluso facilites estructuras y no rompas estructuras que luego va a costar mucho más reconstruir y que posiblemente terminen con vidas después. Entonces, es muy, muy importante que tengamos esa vinculación entre la acción inmediata para proteger vidas ante violencia y el efecto que va a tener esas acciones que vamos a hacer. De ahí esa importancia en la interrelación, ¿vale? Dicho esto,
Tengo 10 minutillos, voy a intentar ir rápido. Esto está basado en un documento que, si alguno estáis interesados, lo podemos enviar, creo que está en la página web, y es un documento de buenas prácticas. Esto está recogido en un manual de buenas prácticas y metodologías de construcción de paz. Está basado en un caso colombiano. Nosotros trabajamos en Colombia y recoge todo eso, pero bueno, es algo compartido en toda la organización. Entonces, lo que voy a utilizar ahora es un caso específico en Colombia, ¿vale? No sé si tenemos por aquí algún colombiano o colombiana, pero un par, muy bien. Bueno. Dicho esto, si nos empezamos a centrar en la ruta de protección de los derechos humanos y autoprotección, no me voy a detener en todos y cada uno de los apartados, prefiero que dejar tiempo para el debate, y bueno, entiendo que la presentación será compartida, o sea que si queréis acceder ahí y deteneros lo vais a poder ver. Pero lo que me parece interesante resaltar de la parte de protección, de la primera parte, sobre todo es el trabajo que va desde lo individual hasta lo colectivo. Es decir, nosotros vamos siempre a intentar proteger a aquellas personas que están en vulneración o en situación de riesgo o con una amenaza específica. Vamos a intentar promover esos. Por ejemplo, en este caso era una comunidad que estaba siendo amenazada tanto por paramilitares como un grupo armado en Colombia. Y lo que se hizo en ese momento, había determinadas personas que por el papel que jugaban en la comunidad estaban siendo especialmente amenazadas. Entonces, lo que se hace en ese momento, bueno, por supuesto, aparte de analizar el contexto, es crear un proceso formativo en el que ayuda a la gente a entender los derechos y las leyes que les protegen. Y no solamente eso, sino además las diferentes herramientas que se pueden tener para hacer esa protección y esa autoprotección. Indiscutiblemente, siempre partiendo de la base que quien tiene la obligación de facilitar y de garantizar esa protección es el Estado. ¿Vale? Eso nunca lo podemos olvidar. Pero más allá de eso, tenemos que desarrollar herramientas y mecanismos individuales y comunitarios para esa protección. Fundamental trabajar el tema de redes institucionales. Hay muchos casos en Colombia y en otros países en los que en un momento dado, ante una amenaza o a un riesgo inminente, activar una red que visibilice o denuncie eso que está pasando va a ayudar a garantizar la protección de las personas. Por supuesto, implementar estrategias y que esas estrategias de protección y autoprotección nunca sean individuales, sino que también sean siempre colectivas. Pero además, estas estrategias de protección que trabajamos, intentamos siempre que sea con un diálogo constante con las instituciones que están obligadas a proteger, a hacer esa protección, y también siempre haciendo un doble trabajo de incidencia con estos casos, siempre y cuando esta parte de incidencia no sea un riesgo mayor para la seguridad de las personas. Y hablamos siempre de una parte vinculada con incidencia social que nos ayude a visibilizar lo que está pasando, porque, como os decía, muchas veces visibilizar ese riesgo, esa amenaza, lo que hace es aumentar la protección de las personas y ayudar a otros que están en situaciones similares a integrarse también en estos planes de protección, y, por supuesto, una parte de incidencia política, para que garantice que, de alguna manera, estos casos no se vean ni reproducidos y pueda tomar medidas en el asunto. Esta es la parte de protección y autoprotección, que, insisto, si tenéis interés y casos concretos os puedo facilitar el manual. Pero si vamos a la segunda parte, que es la que tiene que ver completamente con la parte de fortalecimiento de sociedad civil y el rol de la sociedad civil, lo que tenemos aquí son fortalecimiento. En ese trabajo de protección y de autoprotección, lo que intentamos es fortalecer este sentimiento y esta protección colectiva que tenemos, porque es desde ahí desde donde vamos a poder detectar y trabajar las posibles necesidades de cambios en lo local para luego conseguir cambios en lo nacional o en lo regional, ¿vale? Cuando hablamos de fortalecimiento asociativo, hablamos de fortalecimiento en muchos ámbitos. En cada espacio y cada comunidad o cada asociación tendrá sus necesidades de fortalecimiento asociativo para la construcción de la paz. Pero lo más interesante en este caso siempre es ese trabajo para tener herramientas de incidencia en la exigibilidad. Por un lado, y fortalecer esas instituciones, esas relaciones con las instituciones que van a facilitar realmente esos cambios en lo local. Y, por último, intentar trabajar esas alianzas, porque esa incidencia política muchas veces va a ser muy difícil si lo haces desde una comunidad muy pequeñita. Pero es generar esas alianzas con otros espacios, comunidades, organizaciones que están en esa misma situación, cuyo impacto puede llegar a tener realmente y promover un cambio a nivel regional, o sea, local, regional
o nacional, ¿no? Y tenemos muchos casos de este tipo. Si os dais cuenta, en todo este proceso, que insisto, no me detengo porque sería muy rollo de contaros todo, hay dos componentes y un tercero que os añado ahora que nos parece especialmente importante, más allá de la ruta que sigamos, de trabajar siempre estos tres enfoques a lo largo de toda la ruta, tanto en la parte de protección como en la parte de fortalecimiento de organización y sociedad civil. Uno es toda la participación ciudadana, o sea, el enfoque y trabajar y promover la participación ciudadana en todos y cada uno de los procesos es fundamental, recordando y facilitando o empoderando a las comunidades para que puedan ejercer ese control y monitoreo. Por ejemplo, tenemos una metodología que es toda la parte, por ejemplo, de recuperación de espacios públicos, que integra seguros, que integra toda la parte de protección, integra toda la parte de fortalecimiento de comunitario, fortalecimiento de sociedad civil, ¿no? Hay muchos espacios que la gente no pasa porque se han producido violaciones, porque no están iluminados, por muchas cosas donde realmente se producen ataques o atracos o lo que corresponda. Cómo las comunidades detectan, identifican conjuntamente esos espacios, hacen propuestas participativas para modificarlos, ellos mismos con la financiación del ayuntamiento, de la municipalidad, los cambian, los pintan, proponen diferentes espacios para disfrutarlos de otra manera, promueven cines en plazas donde se habían cometido masacres en su momento, como al ser ellos mismos y ser la comunidad la que promueve esos cambios y ese tipo de trabajo en esos espacios, son ellos los que terminan cuidándolos también y se convierten en espacios de encuentro, en vez de ser espacios de riesgo, se convierten en espacios de encuentro, ¿no? Y son dinámicas participativas que promueven la protección, pero también el fortalecimiento de la comunidad, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas son las que nos ayudan de alguna manera a integrar estos dos enfoques, ¿no? Y por último, nos quedaría el componente fundamental, y siendo periodista no me he detenido en ello, pero no me puedo terminar sin decirlo, es todo el componente de la comunicación y la educación, ¿vale? Ahí no está, se me olvida meterlo, pero fundamental. El componente de promoción de la cultura de paz lo vamos a hacer siempre, 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 siempre de la mano de la educación para la paz y de la comunicación para la paz. Cuando hablábamos antes creo que había una pregunta, ¿no? Decía, claro, ¿qué hacemos con estos, no sé si eras tú que planteabas, qué hacemos con este auge y con estos discursos xenófobos, racistas? Bueno, es que ahí la comunicación tiene mucho que ver, y la comunicación de todos y de todas, desde los responsables políticos a los medios de comunicación, a los líderes de opinión, o sea, ahí todos tenemos una responsabilidad que asumir. Y dependiendo de las palabras que utilicemos para definir conceptos como la migración, pues generaremos una conciencia diferente que nos ayudará probablemente a tener líderes y representantes políticos diferentes. Entonces, la comunicación y la educación para mí me parece la base de todo y donde debemos trabajar siempre, siempre, siempre la prevención de la violencia, ¿no? Por terminar, muy rápido, porque me quedan 3 minutos, enfoques que nos parecen relevantes y con los que trabajamos toda esta metodología de trabajo en construcción de paz. Enfoque de derechos, no me detengo mucho, pero sabéis que es lo que nos lleva a pasar de cubrir necesidades a realmente de responder y garantizar derechos, lo que nos lleva a dejar de ser una cosa voluntaria a ser una cosa obligatoria por parte de los Estados. Entonces, bueno, pues un enfoque fundamental y de ahí el empoderamiento de la sociedad civil para hacer esa exigibilidad. Enfoque de género, no me detengo tampoco mucho más, es fundamental. No me detengo mucho más porque sé que ayer visteis también este tema. Entonces, bueno, a mí simplemente lo que sí me parece interesante rescatar del enfoque de género es que nunca podemos olvidar que cuando hablamos de cambiar estructuras que generan violencia, nunca vamos a poder olvidar las relaciones de poder que tenemos en esa estructuración de la sociedad, ¿no? Y son estructuras de poder que sin duda alguna generan violencia, generan discriminación y por lo tanto vamos a tener que tener muy, muy en cuenta en todas las intervenciones que hagamos las consecuencias que estas violaciones de derechos humanos y esta violencia tiene sobre las mujeres y por lo tanto desarrollar herramientas que las protejan aún más y que las empodere para romper esas estructuras de poder que generan esa violencia, ¿no? Enfoque étnico e intercultural. Aquí simplemente mencionaros brevemente que vamos muchas veces a encontrarnos con conflictos. Es muy importante tener esa diferenciación, ¿no? Ese enfoque diferencial dependiendo de los colectivos con los que trabajemos, ser muy respetuosos siempre con el enfoque cultural.
pero también teniendo en cuenta cuando esas prácticas culturales violan los derechos humanos. Ahí vamos a tener un conflicto y tendremos que tener creatividad, inteligencia y valentía para resolverlo. No es malo, vamos a gestionarlo. Y por último, el enfoque de protección, siempre, 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 enfoque de protección, porque no es un derecho que tenemos y, por lo tanto, una obligación para otros. Y en el minuto y medio que me queda, simplemente os relato una serie de temas que hemos visto que son como buenas prácticas y cosas que a nosotros nos gustaría conservar en la implementación de esta metodología en otros espacios, ¿no? Fundamental, tener un enfoque asociativo y comunitario, nunca individual, desde esta construcción colectiva y fortalecimiento de lo comunitario. Trabajo intercultural que nos ayuda a tener siempre una atención a esa diversidad cultural, porque además los diferentes problemas que tengan los diferentes grupos étnicos y culturales van a ser soluciones. De alguna manera vamos a encontrar que sean problemas comunes entre ellos y, por lo tanto, tengamos soluciones comunes. Esos problemas y soluciones comunes nos van a ayudar a generar comunidad realmente. Entonces, trabajarlo desde ese enfoque es fundamental. Estrategias siempre, siempre encaminadas a generar cambios estructurales. Vamos a solucionar un problema en concreto, vamos a trabajar sobre la protección de una persona, pero vamos a intentar siempre tener la mirada, lo que os decía al principio, desde lo local, lo individual, lo colectivo y comunitario, pero siempre pensando que lo que hay que hacer es cambiar las estructuras que están provocando esa violencia o esa situación. Vincular siempre, siempre lo micro y lo macro, muy vinculado con lo que acabo de decir. Mecanismos de protección desde dentro de las comunidades. O sea, la protección ajena y externa nos puede ayudar en un momento puntual, pero no va a generar ni fortalecer a las comunidades para que realmente sean efectivas. Adaptación al contexto, y esto en gestión de la violencia, en prevención de la violencia siempre va a ser fundamental, porque de alguna manera, y lo que nos gusta del tema del siempre estar atentos al contexto, es que no es una cosa que yo pueda hacer ahora un análisis de contexto para ver qué estrategia voy a tener. Las comunidades no van a ver qué nos pasa y cómo hacemos. O sea, estar atentos al contexto y ser capaces y flexibles para adaptar las estrategias que desarrollemos para prevenir y rechazar esa violencia, vamos a tenerlas que irlas revisando constantemente. O sea, siempre hay que tener un ojo abierto qué es lo que pasa para integrarlo, fundamental. Formación para la acción, exigibilidad de derechos, no me detengo porque esto lo he comentado y aquí tampoco me detengo, pero es último, pero primordial, y no por ello menos importante, sino al revés, por eso me gusta terminar con ello, incidencia en las dinámicas de género. ¿Vale? Lo dejo aquí porque me he pasado, no sé si 20 minutos, 40 minutos, y muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Marta, la verdad que el trabajo que has mostrado que hacéis desde el Movimiento por la Paz es bastante impresionante. A mí no me surgen dudas sobre todo lo que has presentado, porque la verdad que está todo muy bien estructurado, muy bien explicado, pero sí me surgen dudas más de la aplicación, ¿no? Y aquí tengo dos preguntas que hacerte. Una, sobre el papel, sobre la teoría, todo parece perfecto. ¿Cuál es la realidad a la hora de aplicar todo esto? Y la otra tiene que ver con el contexto actual, ¿no? Creo que en un momento has mencionado algo de lo que es el papel de la ciudadanía, el empoderamiento de la sociedad civil. Me lo llevo al terreno de las nuevas tecnologías. Un debate que estamos teniendo ahora en el campo más político es esa división entre lo que es la democracia representativa y la democracia participativa. La sociedad civil forma parte de esa democracia participativa, pero creo que hemos llegado aún más allá, ¿no? Las nuevas tecnologías han dado un poder al ciudadano que sobrepasa el poder que tenía hasta ahora la sociedad civil organizada, con lo cual ya podemos incluso empezar a hablar de sociedad civil organizada o ciudadano participativo. ¿Cómo gestionar esto? Cuando hay ciudadanos individuales que llegan a tener más poder gracias a las redes sociales que las propias organizaciones de la sociedad civil bien organizadas, bien estructuradas. Son las dos preguntas que me surgen, e ir levantando las manos porque el resto vendrán por parte del público. Pues me alegro que me hagas las dos preguntas, sobre todo la primera,
Primero porque es verdad que la realidad es difícil. Es difícil, pero también es verdad que yo creo que sobre todo es difícil porque cuando hablamos de sociedad civil no podemos nunca obviar que nos encontramos en un contexto de reducción del espacio civil y de sociedad civil. Cada vez es más común, y no sé si tengo que poner muchos ejemplos, seguro que lo conocéis mejor que yo, pero desde la criminalización del trabajo que hacen muchas organizaciones en el Mediterráneo hasta la cantidad de leyes que están surgiendo para facilitar el registro y el trabajo de las organizaciones internacionales y locales, porque las internacionales, bueno, pero sobre todo las locales en muchos países, y podemos hablar de Guatemala, podemos hablar de Nicaragua, podemos hablar, en fin, esto se está grabando y por seguridad no puedo mencionar muchos países, pero es innumerable la cantidad de limitaciones. Nosotros hemos tenido, pues si nunca hemos tenido muchos problemas, de vez en cuando, con accesos, permisos de las personas con las que de nuestro personal o de las organizaciones con las que trabajamos allí. Nosotros ahora mismo tenemos presencia en 11 países y os puedo decir que en 5 de ellos tenemos problemas constantes para tener acceso a entrar al país, simplemente. Ya no hacer nada más, a entrar al país o renovar el permiso de residencia de una persona. Es verdad que trabajamos con temas delicados, pero no solamente es para las organizaciones que trabajamos con derechos humanos o con prevención de violencia y construcción de paz. En general es porque la existencia de la sociedad civil en muchos espacios molesta. Molesta porque evidencia, visibiliza cosas, denuncia cosas, cambia estructuras y modelos de funcionamiento que son los que crean esas violencias. Y molestan. Entonces no se quiere. Entonces el trabajo no es fácil por eso y luego por la propia dinámica de la violencia, ¿no? O sea, las amenazas que se reciben por parte del personal y las organizaciones con las que trabajamos son constantes. De ahí el que se tenga mucho cuidado, muchos mecanismos de protección y autoprotección y esa flexibilidad y análisis del contexto constante para saber irnos adaptando y seguir trabajando en la medida de las posibilidades. O sea, que es difícil, pero se va haciendo. Nosotros de momento, lo digo con la boca pequeña, lo vamos haciendo. Y respecto a la segunda pregunta, también es muy interesante porque cuando hablamos de democracia participativa, no siempre se entiende. O sea, nosotros, y en este caso hablo simplemente de España, ¿no? Cuando hablamos de, nosotros en este caso en el trabajo de la coordinadora de ONGs, cuando hablamos de participar en construir políticas públicas, en este caso la política pública de cooperación al desarrollo, no todo el mundo entiende qué es participación. O sea, hay muchos líderes políticos o administraciones que piensan que participar es que yo te escucho, luego me quede la gana. Entonces, como ya me he reunido contigo, te he escuchado, me parece fenomenal, y luego ya no lo tendré en cuenta, me dará igual, porque me he hecho la foto contigo, te he escuchado y ¿qué más quieres?, ¿no? O sea, el concepto de participación hay que hacer mucha pedagogía para ello. Ahí es verdad que todo el tema de las redes sociales nos abre un mundo diferente, porque con las redes sociales, desde la sociedad civil, tenemos una capacidad de llegar a muchos espacios que de otra manera no llegaríamos, de generar opinión pública que exige que se trabaje de otra manera. Y bueno, ahí es una potencialidad, ¿no? Ahora es verdad que esas situaciones de que de repente haya personas más allá de lo colectivo, eso creo que es parte también de la educación, o sea, porque eso se educa. Y educar igual que se educa en la gestión del conflicto, se educa en lo colectivo o en lo individual, en la competitividad o en la cooperación y la colaboración, ¿no? Y bueno, pues ahí iremos trabajando. No sé si he respondido a tus preguntas. Sí. Tenemos ya el micro repartido. ¿Te presentas, por favor? Sí, hola. Buenos días. Yo soy Álvaro y vengo de la Universidad Pontificia Comillas. En primer lugar, quería decir que me ha encantado su intervención y quería señalar 2 aspectos que me han resultado curiosos. El primero es que me ha gustado mucho la imagen que ha usado en el enfoque de género porque hace ver, ¿no?, también al final resaltar y visibilizar las diferencias y la diversidad de identidades de género. Me gustaría también que nos pudieses contar un poco cómo se plantea ese enfoque de género en cuanto al final a géneros no binarios o a cualquier tipo de persona LGTBI. Y mi segunda pregunta está basada en una afirmación que me sorprendió bastante, que dijo que la violencia es una elección. Yo tuve la oportunidad de colaborar y de conocer un proyecto de transformación escolar en países de Centroamérica en el que desde el enfoque de derechos y en educación se intenta prevenir que dentro de la familia, de profesores, de estudiantes,
las relaciones entre ellos sean pacíficas y no de violencia. Entonces, quería saber hasta qué punto se puede considerar la violencia como una elección en entornos en los que al final la violencia está muy arraigada y es prácticamente algo estructural. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres contestar a varias o...? Vale, o una, no? si queréis, ¿Varias? sí. Venga, pues tenemos una aquí y luego allá atrás. Sí. Yo soy Victoria de la Universidad de Extremadura y quería preguntarte si es posible realizar un cambio real de la idea de competitividad necesaria por cooperación en un sistema capitalista en el que estamos constantemente compitiendo. Muy bien, y tenemos otra allá atrás. Vamos cogiendo de 3 en 3, porque veo varias manos levantadas. Hola, buenos días a todos. Y Marta, muchísimas gracias por la exposición. Pensé que no iba a oír hablar de educación, por fin. Yo soy jubilada, vengo de Madrid y soy del sector educativo. He trabajado muchísimo con gente desfavorecida, socioculturalmente, socialmente, y sobre todo también con un sector que me gustaría que se tuviera en cuenta y que intento reivindicar y hablar y abanderar en cada foro que voy, que es con ese sector de la gente, a ver, ¿cómo decir?, discapacitada, con otras capacidades, mejor. Bien, tu exposición me ha gustado porque finalmente has dicho que era importante para ti tu parte de periodismo y tu parte educativa. Entonces, bueno, enlazando un poco con la pregunta del compañero, te quería decir, qué bonito cuando hablas de la cultura de paz como una conformación de valores. Digo, claro, si eso es educación. Y también cuando dices que hay que aprender a gestionar los conflictos, digo, pero si es educación. Claro. Si eso son en una escuela abierta y progresista, eso es en lo que hemos trabajado, ¿no? Y cuando en el apartado de procesos hablas de la aceptación, digo, ahí está la discapacidad, la diversidad, ¿no? Aceptación a la diversidad, también hablabas. Bueno, y no va a mencionar la educación. Por fin, al final lo han mencionado. Muchísimas gracias. Y me gustaría que dijeras un poco, puntualmente, qué rol tiene la educación, porque has hablado de roles. ¿Qué rol tenía la educación en vuestro trabajo? Una puntualización para irme un poco tranquila. Y sobre todo para que aquí veo que hay muchísima gente joven y yo ya desde el punto de vista de jubilada, por favor, no olvidéis nunca en vuestros análisis y en vuestras investigaciones la parte educativa. Gracias. Muchas gracias. ¿Te presentas, dices tu nombre, que no creo haberlo...? Conchi del Rey. Conchi del Rey. Muchas gracias. Tienes estas 3 preguntas de momento. Vais levantando las manos los que tengáis más para que yo vaya asignando. Creo que voy a empezar por el final porque me va a ayudar a responder a todas las anteriores, ¿no? El papel que tiene la educación en su trabajo es fundamental. De hecho, nosotros tenemos 3 departamentos en la organización. Uno es el de acción social, otro es el de acción internacional y otro es el de educación. Y tanto en el ámbito internacional como en el ámbito de la acción social, el componente transversal es la educación. O sea, trabajamos en acción, pero trabajamos en prevención y, por supuesto, por tanto, sin educación no vamos a poder nunca, 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 nunca trabajar en prevención, ¿no? Es como un pilar fundamental. Y educación a todos los niveles, educación desde la infancia, educación en adultos, o sea, una educación constante, ¿no? Un proceso constante siempre de aprendizaje. Me ha gustado que menciones el tema de las personas con discapacidad, porque no lo he mencionado, ¿no? Pero cuando hablamos de personas vulnerables, las personas con discapacidad siempre son unos de los más vulnerables. Nosotros trabajamos específicamente en Líbano y Jordania, atención a población refugiada siria, con personas con discapacidad o capacidades diferenciadas y especialmente con mujeres víctimas de violencia entre la población de personas con discapacidad, ¿no? Y es muy curioso ver cómo esa violencia de la que hablábamos antes, no solamente por el hecho de ser refugiado, que ya de por sí es un acto violento en sí mismo, sino cómo el propio sistema de protección hay veces que genera esa violencia contra esas personas por no tener los suficientes recursos o no tener la suficiente debilidad o enfoque o educación para la aproximación a esta población y atenderla adecuadamente, ¿no? Entonces,
Es muy curioso ver cómo a veces esos propios sistemas de protección pueden, si no los haces con cuidado, llegar a ser violentos en sí mismo con la población a la que quiere proteger. Es que, como lo has mencionado, me ha venido a la cabeza. Retomando el tema de la educación, me encanta tu pregunta de cómo podemos trabajar la cooperación en un sistema capitalista. Los sistemas se cambian. Y los sistemas se cambian cuando tienes procesos educativos que te enseñan otras cosas, que te hacen exigir otras cosas. Entonces, el sistema capitalista es el que tenemos, pero no quiere decir que lo tengamos ahí para toda la vida, ni que sea el mejor, por supuesto. Entonces, pero solamente trabajando desde ese enfoque de la educación y trabajando desde ese enfoque de promover unos valores diferentes y promover una cultura de paz, conseguiremos que haya suficiente masa crítica social para por lo menos pedir otro sistema, no sé cuál, pero uno que por lo menos promueva la cooperación y la cultura de paz. Luego ya veremos cómo lo llamamos o en qué se convierte. Es difícil porque efectivamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos invita a lo contrario. Pero bueno, eso es parte de las reglas del juego. Desde ahí, creo que aquí tenemos suficiente masa crítica en esta sala como para ver que hay otras formas de pensar, ¿no? Y de hacer las cosas. Pues trabajemos por ahí esas pequeñas brechas que nos permiten pensar que los sistemas se cambian. Y por último, el tema de la violencia como elección. Efectivamente, o sea, cuando hablamos de la violencia como elección frente a la violencia innata, al ser humano, es un enfoque que nos permite afrontar la violencia de otra manera. ¿Me explico? Quiero decir, las personas no son muy violentas de por sí. Otra cosa es que tengamos circunstancias y contextos que nos hagan integrar, y de nuevo volvemos a la educación, la violencia como un modo de gestión del conflicto o de las situaciones que tenemos a nuestro alrededor o como un modo de vida. Por supuesto, pero igual que nos han educado en eso, por el contexto que tenemos, podemos educar en lo contrario. Entonces, es verdad que hay situaciones en las que esto es mucho más difícil y de ahí la necesidad de un trabajo integral en la educación, en la acción y en el fortalecimiento de sociedades y de ciudadanías que tengan esto claro para promover otras cosas, ¿no? Y promover esos valores de la cultura de paz. Entonces, indiscutiblemente condiciona decirle esto a un marero en Centroamérica, pues es difícil, pero lo que nos invita es a tener ese otro enfoque diferente, ¿no? Y trabajando diferentes cosas del contexto y estructurales vamos a poder tener situaciones diferentes. Y respecto a la pregunta de género que me preguntabas, el enfoque que tenemos de género es un enfoque de género amplio, o sea, para todos los géneros. Entonces, ahí dependiendo de las comunidades en las que trabajemos y los casos que vayamos teniendo, pero sí hemos tenido algunos casos de protección específica a personas perseguidas por homosexualidad o por sus tendencias de género. Hola, yo soy Gabriela, también soy de la Universidad de Extremadura. Te quería dar las gracias por tu ponencia, me ha encantado. Y estoy de acuerdo con la compañera con que gracias por nombrar la educación y las estrategias pedagógicas. Yo soy educadora social y me gustaría preguntarte qué perfil profesional se suele pues contratar para trabajar en el cara a cara con los usuarios, con los participantes, con las personas que están en ese riesgo de exclusión social o ya directamente en exclusión social. Y también me gustaría hacer un apunte con respecto a lo de la violencia, y creo que es importante que se diferencien los tres tipos de violencia que existen, que es la pura, la reactiva y la instrumental, porque dependiendo de la violencia podemos hablar de un porcentaje real de que viene innata, que no viene innata. Entonces, dependiendo de esa, yo creo que sería importante también que se diferenciara. Y también quería destacar como el compañero que me ha gustado mucho el enfoque que se ha dado con respecto al colectivo LGTBI, y te quería también preguntar si desde Movimiento por la Paz se hace alguna acción concreta con respecto al colectivo LGTBI. Gracias. Son varias preguntas. ¿Alguna otra en la sala? ¿Tenemos todavía tiempo? Bueno, pues vamos respondiendo a esta y a ver si surge alguna más. Vale. Respecto al perfil profesional, es muy variado. O sea, siempre solemos tener equipos interdisciplinares dependiendo de los países y las intervenciones, pero tanto en España como fuera. Pero sí que es verdad que para trabajar el tema de la protección y el fortalecimiento solemos tener equipos siempre con alguna persona psicosocial, un perfil psicosocial, educadores, sobre todo por la parte de formación de formadores, porque sobre todo la parte pedagógica, o sea, de educación, a veces que la hacemos con la intervención directa a nosotros o con organizaciones que trabajan específicamente el componente educativo.
Y luego muchas veces trabajamos sobre todo con formación a profesores y profesoras, a educadores y educadoras, para que sean ellos los que luego trasladen todo ese enfoque, ¿no? No os he explicado, nosotros trabajamos siempre con una intervención mixta, tenemos una parte de intervención directa como organización en todos los países, pero siempre, y no podía ser de otra manera, con este enfoque que tenemos de fortalecimiento de sociedad civil, siempre de la mano de organizaciones de sociedad civil y organizaciones locales, ¿no? de los países en los que estamos. Entonces, los perfiles siempre son un poco dependiendo de las intervenciones. Solemos tener una responsable psicosocial, una educadora, una persona un jurista, porque también hacemos mucho seguimiento y acompañamiento jurídico de los casos para la denuncia, la reparación y el restablecimiento de los derechos. Entonces, bueno, y luego ya dependiendo porque hay proyectos que llevan consigo componentes productivos para generación de ingresos, bueno, pues entonces ya necesitamos otro tipo de perfiles, ¿no? Pero lo normal es psicólogos, educadores y juristas, normalmente. Y la parte del LGTB, sí tenemos algún componente especial. Como componente especial no tenemos. Nosotros tenemos como dos grandes colectivos con los que trabajamos, unos en tema de mujeres y otros tema de menores jóvenes, no solamente menores, sobre todo jóvenes, para todo el tema de trabajo de prevención de violencia, tanto dentro como fuera. Pero es verdad que luego, siempre nos encontramos casos que trabajamos, no tenemos especialistas en el LGTBI, ni tenemos un componente específico, pero siempre dentro del enfoque de género lo que trabajamos es la diversidad de los géneros, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos, con los casos con los que nos trabajamos, que encontramos en las comunidades, trabajamos, pero no hay una unidad específica. Muy bien, pues sí. Tienes aquí el micro. ¿Te presentas, por favor? Sí, me llamo Guadalupe Andrada. ¿Te levantas para que te...? Soy psicóloga clínica y de la salud y presidenta de una fundación modesta que trabaja para promover en niños y jóvenes el sentimiento y el comportamiento prosocial. Me ha encantado tu exposición, la claridad de la misma y bueno, pues estoy completamente, como portavoz de nuestra fundación, creo que estaríamos todos de acuerdo en, pues en lo que has expuesto, ¿no? Nosotros lo llevamos a la práctica en este primer mundo, entre comillas, porque hay muchísima violencia en edades tempranas, ya desde edades tempranas, y nos parece que para conseguir la paz tenemos que, como tú has dicho, como la chica jubilada de la Vera, pues tenemos que educar y también meter en esa educación o hacerlo conjuntamente con los padres y todo el profesorado. Es fundamental. Las asociaciones de padres, con toda esa estructura que ya está creada, es mucho más fácil el que nuestros objetivos salgan a flote. Y bueno, pues los niños de este primer mundo y todos tienen un contexto privilegiado para aprender a relacionarse de igual a igual. Y con cariño, con amor, para promover pues las buenas relaciones, ¿no? Tienen un contexto privilegiado en la escuela, porque es el lugar donde pasan más horas con su grupo de iguales y donde van a aparecer los conflictos que son connaturales con el hecho de vivir y con el hecho de que cada uno somos diferentes. Entonces, bueno, es muy hermoso lo que estáis haciendo, gracias y bueno, pues a seguir así y a que este tipo de intervenciones pues puedan generalizarse para que esa cultura para que consigamos implementar realmente esa cultura de inclusión, de igualdad y bueno, pues todas esas cosas que queremos todos los que estamos aquí. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si quieres algún comentario final al público, a la reacción de... No, bueno, simplemente me ha encantado el enfoque que ya decía, que es muy importante el tema de trabajar la comunidad educativa, ¿no? No solamente profesores, no solamente niños, sino trabajar toda la comunidad educativa en su conjunto es fundamental, sí, sí. Sin micro no. Por eso creo que es absolutamente operativo lo que estáis llevando a cabo, el proteger inmediatamente a la persona que está sufriendo. Luego intervienes, pero lo primero que me ha encantado. Y luego el desmontar todas esas creencias erróneas que están ahí en la cultureta popular de todos los padres, pues si te lo ha hecho tú también, pues quien la hace la paga. En fin, todas estas historias que están ahí en el ADN de los seres humanos, pero
bueno, en el ADN no, en el aprendizaje social que hemos tenido, ¿no? Y bueno, pues no sé, iba a decir algo más, pero se me ha ido la olla. Lo podemos seguir discutiendo durante el café. Damos un gran aplauso a Marta por su intervención. Gracias. Y muchísimas gracias a todos. #CampusJuste para que podáis